Hay mucha gente desconectada de Dios, pero hoy puede ser una excepción y hoy podemos conectarnos. Dice de la siguiente manera, en el verso 26 del capítulo 14 de según San Juan: pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu trono de gracia se encuentra este puñado precioso de hombres y mujeres que están sedientos como yo de oír el mensaje de tu palabra. Queremos atesorarlo, queremos poder conectarnos a ese manantial de vida, el cual es tu Espíritu, tu palabra. Haznos, Señor Jesús, sensibles a ese llamado en este momento. Que se derrame tu gloria, que se derrame tu poder. Yo pido en el nombre de Jesús tu palabra, que fluya, que se meta en nuestra vida, que cumpla el propósito por el cual lo has enviado. En el nombre de Jesús, alabe el nombre del Señor y lo invito a sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El sermón que nosotros les dimos hace unos días es sobre el asunto o el pasaje donde dice que necesitamos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Que nosotros necesitábamos tener ese asunto tan metido en nuestras vidas y poder meditar en lo que Dios nos quiere dar o tiene para nosotros. Pero hay una cosa que no podemos olvidar o podemos estar en desconexión, y es que sin Dios no vamos a llegar a ninguna parte, hermanos. ¿Lo comprende? Y si no, compréndalo, porque usted sin Dios, al igual que yo, no somos nada. Fíjese que Jesús se interesa tanto que le dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ojo, en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo a ustedes les he dicho. Y yo quiero hacerle una pregunta, y hace un tiempo lo hice en un sermón, y donde le pregunté: hermano, ¿usted conoce a Dios? Y luego le pregunté: ¿y Dios lo conoce a usted? Porque mire, conocer a Dios es tener su Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted puede hacer lo que Dios quiere que usted haga, puede obrar de la manera que Dios desea que lo haga. Pero cuando hablamos de conocer a Dios, es algo que cuando usted conoce, usted toma en serio ese asunto. Antes de Jesús hablar en ese verso 26 sobre el Consolador, en el verso 16, si usted va a la Biblia, dice: y yo le pediré al Padre, Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. ¿Ve el interés del Señor de estar Él siempre en el corazón de nosotros? Mira el interés con el cual Dios se interesa en que quiere y anhela habitar en sí para poderlo guiar. Pero en el verso 17 dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, ojo, ponga atención, porque no le ve ni le conoce. Y esto es el contexto del verso 16. Pero ustedes sí lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y estará en ustedes. Qué precioso eso. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ustedes sí lo conocen. El mundo no lo ha conocido, pero ustedes sí. Y recordemos que Jesús se reunía con miles, a veces con 4,000 y a veces con 5,000, pero había un gran contraste en eso. Gente conocía a Jesús,
pero no sabían nada de él. Solo sabían que era el hijo del carpintero, que nació de una virgen, que 30 años más atrás salió de la nada embarazada. Mas se les olvida lo dicho por el profeta en el capítulo 9, en el verso 6 y 7, y también en el capítulo 14 en adelante, donde Isaías habla y introduce a este ser, el cual la Biblia le llama divino. Y ese ser divino, hermano, necesita operar en cada hombre para realizarlo completamente en toda la extensión de la palabra. Usted y yo deberíamos de ponernos a pensar por un momento. Conocemos a Dios, entendemos quién es Dios, porque mire, si usted comprende y entiende quién es Dios, usted concluiría que su sufrimiento no es de usted. Pablo en cierta ocasión dijo: yo todo lo que sufro, todo lo que perezco, todo lo que está en mi vida, lo sufro por amor a este evangelio, el cual es poder de Dios, y yo no me avergüenzo de él. Yo no tengo, oiga bien, no tengo esto por algo vano, sino que lo que yo tengo, lo que yo sé y lo que yo pueda adquirir, lo tengo por basura. Es más, lo que yo pueda alcanzar ya no me importa, por ganar a Cristo. Bueno, al menos eso dice en Filipenses, por ganar a Cristo. Pero en cierta ocasión le dijo a los romanos, si usted puede ir al capítulo 9, Jesús hizo sentir a Pablo hablar estas palabras y las habló a un grupo selecto. En Roma son personas, de hecho Roma tiene sometido, escuche bien, tiene sometido a los judíos. Es el que está reinando sobre ellos, como en los tiempos de Artajerjes, como en los tiempos de Babilonia, como en los tiempos de Siria o Asiria, ¿verdad? De la misma manera, los judíos vienen sufriendo eso. Pero el apóstol Pablo le dice a los hombres y a las mujeres que habitan en ese lugar, en Roma: ustedes creo que no conocen a Dios. Lo estoy parafraseando, pero Pablo tenía interés, y eso es lo que les dice en el capítulo 9 de Romanos: ustedes no conocen a Dios, ustedes no entienden quién es Dios. Y les comienza a hablar de la siguiente manera. Entristecido, él dice algo en el verso 1 del capítulo 9: verdad digo en Cristo, dice Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto es a veces un poquito difícil de entender, pero cuando Pablo dice eso, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, es lo siguiente: yo hablo como hombre a ustedes, queridos hermanos, pero no nada más eso, esto es espiritual, porque el Espíritu Santo, oiga bien, me dirige, me hace sentir, decirles lo siguiente: que tengo mucha tristeza. ¿Sí se da cuenta para qué es el Espíritu Santo? De hecho, yo le iba a dar en unos minutos el título, pero el título es este: Jesús es el consolador que todo ser humano necesita. Jesús es el consolador que todo ser humano necesita. Pero Pablo está consolado, pero al mismo tiempo tiene la libertad de hablar este tipo de cosas porque está preocupado, como nos podemos sentir preocupados por ti, por la poca disponibilidad hacia Dios, por el poco interés que pones a Dios. Mire el verso 2, dice: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema. Mire lo que dice Pablo: desearía yo ser maldito, yo, en lugar de ustedes, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y esta es la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, es decir, Dios los adoptó a ellos como hijos en Abraham, ¿verdad? Así es, la gloria, el pacto, la propuesta y el desarrollo de la ley, el culto y las promesas, dice él, de quién son los patriarcas, esto es, y de los cuales según la carne, por eso él dice según la carne, vino Cristo. Y ojo con esto, él es
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pablo lo que hace es invitarlos a ellos que reconozcan a Cristo como el Dios vivo, que reina por los siglos de los siglos, que ese Dios more en ellos, que lo conozcan, que dejen de estar pensando en cosas que no deben, porque Roma está inundado en esos momentos de cosas raras, de prácticas. Sí, había cristianos, pero si usted se adentra en el libro de los Romanos, están los 7 pecados capitales. O sea, Roma es una ciudad pagana, prácticas bajísimas, y dentro de ese asunto, de esa cúpula, estaba la iglesia. Pablo está preocupado. Asegúrense de conocer quién es Dios, porque cuando lo conozcan y les comienza a hablar según la promesa, según de la descendencia de Jesús, les comienza a decir que nadie los vaya a mover de ahí, porque sepan esto: Él es el Espíritu Santo, Él es el Dios. Ese vino según la carne, Cristo vino según la carne, pero Él era el Dios prometido. Él era el que hizo todas las cosas. Y a veces nosotros, cualquiera dice: yo creo en Jesus. Pasa un accidente, Jesus, Jesús del cielo. Y la Biblia dice: no tomen en poco el nombre del Señor. No tomen en poco el nombre del Señor. Y es que el nombre del Señor es precioso en boca de santos. Bueno, y no solo eso, es el poder que se derrama en el nombre de Jesús. Por el poder del nombre viene algo que se llama consuelo, porque ahí está el conocedor. Mire, conocer a Cristo es muy importante. El Señor simplificó ese asunto. No se puede recibir, oiga bien, porque eso es lo que dice en el verso 16, no se puede recibir lo que no conoces. No lo puedes practicar, no lo puedes hacer. Y nosotros hemos escuchado conferencistas, y yo también, y por ejemplo los japoneses antes de comprar algo, evalúan muy bien si lo van a comprar, y después de que lo compran, nunca hacen algo como sacarlo y usarlo antes de leer el manual. Si el manual tiene 80 hojas, ellos primero van a leer las 80 hojas y después le van a meter mano a eso para entender bien su función. Y muchas de las veces nosotros decimos conocer a Dios y no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia, no sabemos de dónde viene la Biblia. Por eso el impulso a la escuela dominical, que usted aprenda para que otros puedan aprender, conocer al Consolador llamado Cristo Jesús. Tan importante es en nuestra vida, hermano. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Mire, no sé si sea correcta esta expresión, pero la Biblia me avala. Pero mire, a veces nosotros no lo queremos ver así, pero la Biblia es expresivamente insistente en decir que el Espíritu Santo lo necesita a usted, lo quiere a usted. El consolador, Dios se muere, digámoslo así, por estar con usted. Es un deseo único de que Dios quiere estar con usted. La Biblia lo dice en Santiago capítulo 4, verso 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros y nos anhela celosamente. Y nosotros a veces sufrimos, estamos enfermos y estamos tristes y no tenemos ganas de nada, porque ignoramos el poder que hay en el nombre del Señor, porque ignoramos el poder del Consolador que puede operar en nosotros. Yo vengo a decirle a alguien en este momento: usted necesita interesarse un poco en conocer el cual el mundo no conoce, el cual el mundo no puede recibir, pero usted sabe de él. Le falta algo, dele permiso, ábrale las puertas, porque en ese momento va a pasar algo importante en tu vida, aunque otros no lo quieran y no lo crean. Al fin de cuentas, cada uno de nosotros, valga la redundancia, dará cuentas de este sermón algún día. Necesitamos conocer a Cristo, que viva en nosotros. Hay una palabra para conocer a alguien, y es la palabra Yahad.
que es una palabra hebrea. Bueno, y esta palabra quiere decir caminar juntos o tener intimidad. Es una palabra hebrea que da conocimiento a entender. Si tú conoces a alguien, o yo, si usted conoce a alguien, si hacemos referencia en Génesis, cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, en el significado hebreo, esta palabra significa tener una relación pegada, única con una persona y actuar en consecuencia atendiendo a esa persona. ¿Oyó? Pero hay otra palabra. Esta palabra, oiga bien, esta palabra la usé primero porque nosotros podemos decir que tenemos intimidad con Dios, pero los frutos hablan. Cuando usamos el ejemplo de Adán y Eva, estamos hablando de algo. Y conoció a Adán, a Eva, ¿y qué pasó? Concibió. ¿Qué concibió? Hijos. Le dio un hijo. Le dio a Caín y le dio a Abel. Eso es por decir algo. Pero el significado de conocer a Dios es más profundo. Y es esta palabra. Escúchela. Dahat Elohim. Que esta palabra quiere decir conocimiento y sabiduría de Dios. Contemplar dos citas sería muy importante ahorita mismo. Proverbios capítulo 9, verso 10 y Oseas capítulo 6, verso 6. Mire cómo dice Proverbios 9, verso 10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero lo interesante es el párrafo siguiente. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Yo te pregunto, si sufres, ¿cómo actúas? Si sufres o estás en problemas o en dificultades, ¿cómo actúas? ¿Cuál es tu inteligencia? ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Quién es el que te impulsa? ¿Cómo actúas en cosas, en zozobras, en inquietudes, en problemas serios de la vida? Ve a muchos allá afuera. Ellos están allá afuera. Aquellos que no quieren de Dios, ¿sabe por qué? Porque nunca se atrevieron a conocer al Consolador, a Cristo. No tuvieron una íntima relación. ¿Recuerda el sermón pasado? La Biblia dice que Jesús, aquel que fue bautizado por Juan el Bautista, el cual se negaba a bautizarlo porque dijo: no, tú vienes a bautizarme a mí, tú vienes a que yo te bautice a ti, cuando al revés tendría que ser. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Acuérdate del conocimiento que tenemos los dos, porque es necesario que se cumpla según la Escritura cuando habla de mí. Y Juan empezó diciendo algo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ya tiene a Jesús enfrente dice: no, pero no te bautizo. ¿Cómo así? Tambaleamos un poco. Pero lo que quiero decir es esto: que cuando Jesús baja las aguas y desciende, y que era una señal para Juan el Bautista, porque la Biblia dice, y este mismo da testimonio de aquello, que yo, dijo Juan, vi al Espíritu, porque el Señor ya me había dicho bajar como en forma de paloma. Este es el que quita el pecado del mundo. Y la Biblia dice que se llenó el cuerpo de la divinidad de Dios. Amén. ¿Y qué pasó en ese momento? La Biblia dice que fue llevado al desierto. Muchos no tenemos cálculo ni tenemos la inteligencia de resolver un problema, primero que nada porque el Espíritu Santo está lejos de nosotros. La Biblia dice que llegó el Espíritu Santo, empoderó a Jesús, lo llenó, se llenó el cuerpo de Jesús, fue al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Fue tentado. Por eso Hebreos dice: aunque él fue tentado en todo, él nunca pecó. Él fue limpio, libre. Pues claro, era Dios con nosotros, pero se hizo igual que un hombre. ¿Oyó? Se hizo igual que un hombre para que te dijera: sí se puede, pero se necesita el Espíritu Santo. Sí se puede. Ahora, Oseas capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio.
el segundo párrafo dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué quiere Dios de ti, hermano? ¿Tanto holocausto? Bueno es ofrendar, bueno es diezmar, bueno es llegar temprano, bueno es hacer notas, bueno es ser obediente con el líder espiritual. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, si tu palabra es vagabunda, es un poco frígida, rara, no eres espiritual, no tienes el Espíritu. Aquí Dios es claro, porque misericordia quiero y no sacrificio. Hombres misericordiosos, pero también lo siguiente, que tengan conocimiento de Dios más que hacer holocaustos. Ya la Biblia nos enseñaba y nos decía que el pueblo solo era sacrificios. Estoy hastiado, dijo Dios, de sus sacrificios, de sus holocaustos. Quiero algo más, misericordia. Tengan más misericordia. El Dios que los llamó es de misericordia. Hay gente sin misericordia porque no tiene el Consolador. Son antimisericordiosos. ¿Sabe por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Son capaces de criticar, y esto duele, perdóneme. Son capaces de criticar, son capaces de juzgar, son capaces de negar el pan al hambriento. ¿Sabe por qué? Porque no está el Consolador. Cuando yo estaba pobre, a mí nadie me daba. Cuando yo estaba en crisis, ¿los ha oído? A mí nadie me prestaba. Que se las rasque. Si a mí me ayudó Dios, que lo ayude. No. Necesitamos que en Centro Vida esté el Consolador operando. ¿Oyó bien? ¿Por qué no levanta su mano derecha y le dice: Señor, yo necesito el conocimiento de tu Espíritu? Es muy importante. Ahora, yo me metí un poco en lo que corresponde a Juan el Bautista y el diálogo con Jesús. Y yo necesito que usted entienda. ¿Oyó? Necesito que usted entienda y no se me vaya por otro lado, porque Isaías capítulo 11 verso 2 dice: reposará sobre él, hablando de Jesús, el Espíritu de Dios. Aquí dice: el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Oyó a Jesús, que siempre dijo: mi padre y yo hasta hoy trabajamos. Mi padre es esto, mi padre aquí, mi padre allá, mi padre lo otro. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino Jesús, lo primero que hizo es enseñarle al pueblo lo siguiente: se han olvidado del Padre, se han olvidado de su Espíritu. Hay irreverencia, mujeres. Imagínense, en el tiempo de Samuel. En el tiempo de Samuel, la Biblia dice que los hombres, hijos de Eli, que eran sacerdotes, ¿con quién dormían? En el lugar santo, hermano. Dormían con mujeres, se prostituían. ¿Qué nos hace pensar que en los tiempos de Jesús no pasaba eso? ¿Qué nos hace? Entonces Jesús llega y voltea la mesa y comienza a acomodar las cosas, hablando lo siguiente: de que el Espíritu Santo los debería de guiar. Y hay un grupo selecto, y lo volvemos a mencionar: son los hombres, las mujeres que seguían a Jesús. Dijimos, se congregaba con 5,000 a veces y 4,000 a veces, pero ellos iban por los panes y los peces. En cierta ocasión Jesús estaba predicando muy duramente, ¿se acuerda? Y la Biblia dice que un hombre llamado Pedro se dio la vuelta y le dijo a Jesús: Señor, la gente se está yendo, creo que tu palabra es muy dura. Y Jesús le dijo: esto es el Espíritu de Dios. Esto es lo duro que muchos no queremos. En la iglesia queremos ofrendas de amor, en la iglesia queremos apapachos, en la iglesia queremos muchas cosas, pero a la hora de hacerlo a alguien más, ya no nos gusta. Jesús le dijo: si ustedes también quieren ir, váyanse. Inteligencia y temor. Por eso es bueno estar lleno del Espíritu Santo. Oh, no, Señor, espérate. Pero ¿cómo? ¿A dónde vamos si tú eres el único? Los apóstoles están tristes. Ya me han oído decir que me voy, y yo les quiero volver a decir: no estén tristes, porque viene un Consolador, el cual yo pediré al Padre, el cual vendrá. Pero no solo eso, ustedes ya lo conocen,
porque vive con ustedes. Ese no lo puede aceptar el mundo, pero ustedes ya lo conocen porque está con ustedes y estará dentro de ustedes. Había un grupo selecto que todavía se preocupaba porque el Espíritu Santo estuviera operando en ellos. Es decir, que Jesús operara en ellos. Ellos están tristes y reciben de Dios eso. El Espíritu estará sobre ustedes. Mire, tener conocimiento de Dios es importante. De hecho, es lo más importante. Beneficios de esto es lo siguiente: conocer a Cristo, tener a Cristo. Juan lo definió de una manera muy hermosa en el capítulo 4, verso 15. Escuche cómo dice: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Dios permanece en él y él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos llegado a saber, dice Juan, ya se ha ido el Señor. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lo primero que hace este Espíritu, que muchos no quieren, que muchos ignoran, es lo siguiente: que Cristo llene de amor nuestros corazones, que Cristo nos haga reír aún en la peor circunstancia. Lo malo no es malo cuando Dios está contigo. Lo malo, el sufrimiento, toda la congoja, todo lo que te digan no es malo cuando Dios está en ti, ese Dios que es amor. Esto es lo que hace el Consolador. Donde habita, llena de amor. Donde el nombre de Jesús es invocado, allí está el Consolador. Note cómo lo resumió el Señor en el verso 16. Tiene que ser muy inteligente. Yo digo, hermanos, hay gente que no es inteligente, se extravía, se va por otro lado. Pero Él dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, para que esté con ustedes donde sea. Y luego dice en el verso, que es el contexto del 16: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Ahora bien, la Biblia dice, y Pablo enseña años después de que nuestro Dios se ha ido, le dice a los de Colosa, apoyando las mismas palabras de Jesús, dando a entender que Él era el mismo Jesús, el Consolador, y que en Él estaba todo lo bueno. ¿Oyó? En Él estaba todo lo bueno. Me voy a permitir leer el verso 6 y al verso 9 del capítulo 2 de Colosenses. Quiero que escuche atinadamente y que entienda bien cómo Pablo abre la mente a nosotros poder entender quién es el Consolador y qué importante es en nosotros, porque dice: por eso, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y dice de una manera literal, dice en el verso 7, arraigados, y no solo arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, llenos de gratitud, cuidándose de que nadie los cautive con vana y enseñanzas filosóficas que siguen tradiciones del mundo. En su Biblia lo dirá, pero aquí dice que siguen tradiciones humanas, lo que va de acuerdo con el príncipe de este mundo. Eso es lo que enseña la filosofía, y no conforme a Cristo. Pero Pablo dice lo siguiente, que les quede claro lo siguiente. ¿Se acuerdan de Romanos 9, verso 5? Ese Cristo es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Pero en el capítulo 9, en el capítulo 2 de Colosenses, verso 9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Fíjese que no dice está en Cristo, dice habita, como diciendo siempre ha habitado y ahí estará, hermano. Pero ahora alguien se ha de preguntar, pero ¿qué quiere decir deidad? ¿Qué significa esto?
La naturaleza, oiga bien, la naturaleza o esencia de un Dios. Eso significa deidad, ¿oyó? La naturaleza o esencia de un Dios. Dicho de otra palabra, de otra manera, divinidad. La deidad quiere decir divinidad. Este versículo establece lo siguiente: que Jesús habita, que en Jesús habita corporalmente un poquito de Dios. No, dice toda la plenitud. Y cuando dice plenitud, quiere decir que en Cristo estaba completo el Dios del Antiguo Testamento. Oiga bien, añadiendo misericordia, y no solo eso, reconciliando al Dios con el mundo, reconciliándose Dios y el mundo, pero solo en Cristo. O toda la plenitud de condición divina estaba en Cristo. En otras palabras, no nos hace falta creer en otra cosa que no sea Jesús. Sí, alguien dirá agua bendita, no, es el nombre. Alguien dirá el aceite, no, es el nombre. El aceite es un símbolo, pero lo que hace que el poder fluya o emane es el nombre del Señor, ese consolador, porque dice en mi nombre, ¿se acuerdan? O sea, viene un consuelo cuando tú buscas el nombre del Señor. Cuando tú te apegas al nombre del Señor, viene un consuelo. Viene ¿qué? Lo necesario. Y debe de ser lo suficiente para el humano. Mire, voy a ser muy directo con usted en este momento. La Biblia a veces quiere, oiga bien, confundir a otros, pero esa creo que es una mala expresión. Nosotros queremos confundirnos. Nosotros queremos ver las cosas de una manera extraña. Cuando Jesús habla en el verso 16 de enviar otro consolador, fíjese que no se está refiriendo de ninguna manera a algo después o antes de Jesús. ¿Oyó? No se está refiriendo a eso, sino que lo que está haciendo es interesar, oiga bien, interesar a la gente por lo que había de venir. ¿Oyó? Por lo que había de venir. ¿Quién ya no iba a estar en el mundo? Jesús no había de estar en el mundo, pero ya no iba a estar la persona de Jesús, pero iba a estar lo que estaba dentro de Jesús. El Dios Todopoderoso, ese iba a habitar, oiga bien, iba a habitar en los hombres y iban a hacer cosas grandes. Y para que quede claro, cuando la Biblia dice allá en San Juan 4:24, Dios es espíritu y quien lo adora debe de adorarlo en espíritu y en verdad. Ese asunto es muy serio. Cuando usted comprende ese verso, usted debe de entender algo. Usted es espiritual a veces y a veces es carnal, pero viéndolo desde la manera más sana, usted se mueve en la carne cuando manda a su hijo, cuando manda a su hija, cuando usted va y trabaja, cuando usted va y trae un cheque, cuando usted le obedece al jefe. ¿Cómo se mueve? Se mueve según sus capacidades y obedece según el razonamiento de este cuerpo. Pero cuando usted quiere enojarse, salir ese hombre que no debe de salir, ahí es donde habita ¿qué? El consolador, el espíritu. El espíritu le comienza a decir: tú no puedes gritar, tú no puedes hacer daño, tú no puedes ser malo. Hay dos cosas muy importantes que debemos de hacer. El nombre de Jesús es el que rompe todas las cadenas, pero el poder del nombre también hace que tú te llenes de algo que es el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y esto es muy importante. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Cuál es tu verdad, hermano? En una ocasión, hace mucho tiempo, un artista del mundo, por supuesto, y un hombre productor de novelas sacaron un eslogan y cada quien hizo un programa donde dijo: la verdad de fulano de tal, la verdad de fulana de tal. Su verdad es que son carnales y peleoneros. Amén. Pero hay una verdad que tú debes de tener y que yo tengo que tener. Y que cuando alguien se levante en defensa tuya, esa verdad abraza
dicen vulgarmente, apaña la gloria de Dios a tu vida. Y dice, no es cierto. Hay defensores que se deberían de levantar contigo a la hora de acusarte por algo, porque tienes el Espíritu Santo dentro. No, no es cierto. Porque dentro de una escena, de un conflicto, tú puedes actuar de una manera y otros verlo de otra. Y habrá quienes te van a echar de cabeza y van a decir, no, este es malo, este hizo esto. Pero habrá testigos que dirán, no, él no contestó así, él no dijo esto, él no dijo aquello, él actuó de otra manera. Amén. El Espíritu Santo, querido hermano, te ayuda a vivir en paz. Invoca el nombre del Señor en cada circunstancia de tu vida. Pide que el Espíritu Santo te guíe. Pide que la gloria de Dios esté contigo. Muy importante en estos momentos. Voy decayendo en el sermón y voy a hablar por unos minutos más sobre el capítulo 10 de San Juan, desde el verso 11 al verso 30, pero voy a leer, o me voy a permitir leer el verso 11. Quiero que ponga atención, porque dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor su vida da, ¿por qué? Por las ovejas. Note bien lo que dice en el verso 27, unos versos adelante. Mis ovejas oyen mi voz. Te pregunto yo, ¿quién o qué es lo que te habla a ti a la hora de un conflicto, hermano? ¿Qué es lo que te guía a ti? ¿Quién te pastorea? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y esto es lo importante. Y no solo las conozco, ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará jamás de mi mano. Oiga lo que dice aquí. Y jamás nadie las arrebatará de mi mano. Cuando usted lea la Biblia, por favor, hermano, haga aplicación en su vida del contexto de todo lo que usted lee. Porque Jesús en el verso 28 dice, y yo les daré vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y hace algo Jesús en el verso 29. Mi Padre que me las dio, oiga, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, o estás en la mano de Jesús, de ese pastor, o estás en la mano del Padre. Es que el Padre y Jesús son el mismo. Es una operación divina que se vino a este mundo a hacer algo grande por ti. Cuando tú invocas al Padre, de pronto, y es así, estás invocando al Hijo. El Espíritu Santo viene y te capacita. No te encierres en cualquier cosa. Lo que tú y yo necesitamos es creer en Dios, conocer a Dios de una manera poderosa. Y él dijo esto en conclusión: bueno, pues yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ve el contexto, ¿entendió algo de lo que estamos hablando? Usted y yo necesitamos creer en Jesús. En estos momentos cualquiera dice Jesus, dije hace rato, pero cuando usted diga Jesús, procure que sea para algo que edifique la vida de cada uno de nosotros. No ponga el nombre de Jesús de una manera que lo puedan criticar, porque recuerde, este es el mensaje: Jesús es el consolador. Oyó, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el consolador. Procure que cuando invoque el nombre de Jesús no sea porque alguien hizo algo malo, porque el Espíritu Santo se entristece, querido hermano. ¿Sabía eso? La Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Esa palabra quiere decir, no pongas triste al Espíritu con lo que tú oyes allá afuera, con la música que tú oyes, con la manera que tú te expresas, con la manera que das lugar al vulgar, a la persona que no es cristiana. Recuerda algo: como Dios es espíritu, tú tendrás que dar cuentas. Dios es omnipotente, omnisciente. Él está, ve, oye todo. Donde tú vayas no te puedes esconder. Por eso el salmista dijo: si me voy a la profunda de la mar, allá estás tú. Si al Seol, allá estás tú. Pues claro, Dios está en todos lados. Yo vengo a decirte en este momento: necesitamos urgentemente tener ese consolador en nosotros. Por eso el profeta o salmista David dijo algo muy importante hablando de un pastor. ¿Se acuerdan del Salmo 23? El Señor es mi pastor
y nada me faltará. Dando a luz o enseñándonos quién era Jesús en estos tiempos, llevándonos al Antiguo Testamento. Es el mismo pastor. Mire, el pastor que pastoreó a David lo quiere pastorear a usted, lo quiere guiar a usted, lo quiere llenar a usted, lo quiere fortalecer a usted. Usted sufre porque quiere. Jesús enseña que Él es el pan de vida. La Biblia dice: si alguien tiene sed, venga en pos de mí, por favor. Se levantó en una fiesta donde estaban haciendo el rito que se hacía cada año y dijo: ya no es así, ya no es de esa manera. Si alguien tiene sed, venga en pos de mí y yo le daré agua viva, y esa agua va a llenarlo y lo va a tener en paz. Lo va a hacer sentir lo que no sientes al hacer ese sacrificio. ¿Cuántos sacrificios has hecho tú hasta hoy y no has sentido eso que necesitas, hermano? Cuando tú oras, tú sientes esa satisfacción. Digo, si es que oras. Cuando tú lees la Biblia, sientes esa satisfacción que te llene. Te debes de preocupar. Si haces porque mamá te dijo que leas la Biblia, si haces porque el pastor te dijo que leas la Biblia y no sientes nada, tú no estás buscando ese consolador. Tú estás haciendo lo que alguien te dijo, no lo que tú necesitas. A Dios, oiga bien, Dios atiende al necesitado. ¿Cuántos necesitan a Dios en este lugar? ¿Cuántos necesitan a Dios en este lugar? Escuche bien, Dios necesita que entiendas que te anhela celosamente. El mensaje de esta hora es lo siguiente: si Jesús dijo en San Juan 14, verso 27, la paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien, y dice algo más, y no se acobarden. No se ponga sobre ustedes el miedo, el temor. Mire, hay muchos que no sé por qué, pero no pueden recibir el Espíritu Santo. Te está faltando algo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Hay algunos que hace mucho tiempo no hablan en lenguas, hace mucho tiempo que no expresan una adoración genuina, donde sus mocos, lo voy a decir así, corre, no le importa. Mire, sus manos están en el cielo y es un manantial por su nariz, por sus ojos. No les importa quién los vea, porque están siendo llenos de ese consolador, invocando el nombre del Señor. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo es tu relación con Dios? Dice que en el verso 28 del mismo capítulo 14 les dijo: ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. ¿Oyó? Ya me han oído decir que me voy, pero les aclaro lo siguiente, dijo Jesús en el capítulo 14, verso 28: pero voy a volver a ustedes. Si me amaran, se alegrarán de que voy al Padre, de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Porque el Padre es más grande que yo. Y déjame aclararte eso. Cuando Jesús dice porque el Padre es más grande que yo, cuando yo estoy diciendo que Jesús es Dios, es por lo siguiente: el cuerpo de Jesús es el nombre que fue dado y es sobre todo nombre. En ese nombre se van a sujetar potestades. En ese nombre va a haber mucho poder liberado. Pero sobre todo, ese nombre solo vino a establecerse. Y en ese tiempo sabrán mi nombre, dijo Isaías. Y yo estaré en medio de ustedes. Nadie irá, no será un profeta. Yo mismo estaré ese día, dijo Isaías, cuando yo me revele a ustedes. Yo estaré en medio de ustedes. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 5, dice: por eso, al entrar en el mundo, hablando de Cristo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En lugar me preparaste cuerpo. En voz de David dice esto: no te agradaron ni los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Note lo que dice el verso 10: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo.
Por eso nos bautizamos en su nombre. Ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha del Padre. Pero aquí dice a la derecha de Dios. Y por si no lo sabe, esa palabra para los hebreos, derecha, no es otra palabra que la poderosa gloria de Dios. Se sentó en la poderosa gloria, en su poderío, de donde salió, ahí mismo volvió. Por eso el ángel, cuando se le presenta a aquellos hombres que estaban viendo la ascendencia de Jesús, dijeron: varones, ¿qué miráis? Si ven a ese Jesús que se ha ido, bueno, él nada más va a donde estaba, pero ojo, él va a volver una vez más, y entonces vendrá un juicio. Corintios habla del trono blanco del